¿Qué ocurrió hoy? Primera actividad del nuevo ministro de Salud, el señor César Vázquez, que se presenta en la región Ucayali junto a la presidenta, exactamente en Atalaya, inaugurando un hospital. Efectivamente tomó el micro, quiso dirigirse a la ciudadanía que allí lo esperaba. Era un momento, si quieres, de júbilo para Atalaya en la medida que se inauguraba un nuevo centro médico. Atalaya, una zona donde hay mucha comunidad indígena, poblaciones nativas, por supuesto poblaciones vulnerables también. Y lo que hemos visto hoy es a un ministro lanzando una idea de norte en su gestión, diciendo: voy a destrabar las construcciones de hospitales que no están saliendo. Incluso puso un número. Escuchamos entonces las primeras palabras del nuevo ministro de Salud hoy con la presidenta. Prácticamente es mi primer día como ministro y estoy dando mi primer discurso como ministro desde aquí, desde Atalaya, para todo el Perú. Hemos asumido el reto. Vamos a continuar con la política de destrave de los hospitales. Son 57 hospitales que están paralizados hace varios años. Ahí estaba entonces el nuevo ministro de Salud. Si quieres, continuando también parte de lo que fue la gestión de Rosa Gutiérrez. El ministro ayer estuvo reunido con la saliente Rosa Gutiérrez hasta altas horas de la noche en el ministerio, coordinando un poco el traspaso de gestión, pero quiso dar estas palabras. Dijo que es un momento difícil para el país, refiriéndose también al dengue, que si hablamos de urgencia es o tendría que ser la prioridad del nuevo ministro el tema del dengue, ¿no? Claro, no sé si el nuevo ministro quiere cambiar el tono de la conversación y que no se hable de todas las críticas y de todas las dudas que hay a propósito de su nombramiento como ministro y cuál es el detrás de ese nombramiento, o en todo caso siente que puede tener una fugaz presencia por el ministerio, de allí que está tratando de hacer algunas obras, dejar algunas piedras en su camino. Sí, es muy posible, y también se ve que desde Palacio de Gobierno apuntan a obras en lugares estratégicos. Madre de Dios es una de las regiones que fue muy afectada por bloqueos en carreteras. Sí, y si quieres ver cómo tiende la red Palacio de Gobierno para poder llegar con este tipo de inauguraciones, incluso criticables si quieres por la falta de personal que tendrán estos hospitales. Se pueden seguir inaugurando edificios donde se promete atención médica, pero mientras no tengas a los profesionales que estén allí, incluso puedes tener los equipos, pero la falta de médicos, la falta de trabajadores del sector salud es grave en nuestro país. Bueno, parte del compromiso del ministro era eso: dotar presupuesto para poder contratar a médicos que laboren en esos hospitales. Hoy se prometía que la atención en este hospital en la región Ucayali iba a ser una atención intercultural, que los médicos iban a dialogar en el propio idioma de las comunidades nativas. Algo que, dicho así, suena increíble y muy bien que así sea, pero vamos a ver si se llega a ejecutar tal y como lo prometen. Ahora, por supuesto, estaba el ministro y estaba la presidenta. Sí, claro. Y cuando tomó la palabra la presidenta, ojo, porque habló de cálculos políticos. Dijo que la democracia no se defiende con escenarios políticos. Vamos a ver qué específicamente dijo Dina Boluarte, porque parecía referirse a algunas últimas declaraciones dadas por Keiko Fujimori. Yo lo leí así, ustedes saquen sus conclusiones. Esto dijo la presidenta. Queremos reconocer que el dengue nos ha ido ganando, no por desidia de la ministra o del personal médico, sino que hemos tenido 3 variantes de dengue. Y si es que te pica el primer dengue, el segundo que te pica ya no te hace inmune, al contrario, te perjudica más la salud. No se defiende la democracia por cálculo político, midiendo plazos y escenarios, mirando las encuestas o solo cuando a uno le conviene. Ahí estaba, me parecía clara la crítica a Keiko Fujimori, porque ¿qué lideresa política o qué figura política ha hecho cálculos de escenarios en los últimos días? Claramente Keiko Fujimori, si quieres, cuando dijo lo que se viene con el niño puede generar inestabilidad. Y en esta situación de ponerse más en la oposición, Keiko Fujimori
probablemente revisando los números de las encuestas de la presidenta, donde no sale bien parada Dina Boluarte, no es una presidenta que tenga mucha aprobación y parecía hoy la jefa de Estado devolverle la crítica, en este caso a la lideresa de Fuerza Popular. Claro, ¿y cómo andamos por casa, no? Porque si hablamos de cálculos políticos tendríamos que mirar a su ministro de Salud, que ya hemos explicado largamente lo cercano que es a APP, a César Acuña, a un partido que tiene una fuerte presencia en el Congreso. Por más que el vocero de APP en el Congreso salga y diga que no les pidió permiso, no coordinaron, ellos no tenían nada que ver, que prácticamente fue una sorpresa la que se dieron cuando vieron la señal oficial de Palacio de Gobierno, queda claro que hay una intención política en el nombramiento del ministro de Salud. Y no está mal, porque por supuesto que hay que hacer cálculos políticos cuando necesitas votos para lograr leyes, para lograr desarrollo, para lograr obras. Por supuesto que tienes que tener bancada y tienes que tener presencia en el Congreso. No puedes gobernar solo. Exacto, y el ministro de Salud es una figura política. Hoy también parecía poner, digamos, el discurso, que fue un discurso breve, pero parecía incidir en definir una ruta de su trabajo. Esto del destrabe de hospitales puede generar cierta expectativa en la población, una población que te está exigiendo como gobierno que hagas algo por la salud, pero también le empiezan a aparecer al ministro, empieza el periodismo a desempolvar su pasado. Y no solo le aparecen 19 denuncias, muchas de las cuales archivadas. Ayer comentábamos una de ellas que llegó hasta el Congreso. En el Congreso fue archivada, fue blindado, protegido, ¿no? Fue blindado. Pero también le aparecen relaciones complicadas. Se habla de una cercanía del ministro César Vázquez con quien fuera el jefe del gabinete de asesores de Pedro Castillo, Auner Vázquez. Hacer una fotografía investigado hoy por la Fiscalía. Fotografías del ministro jugándose un fulbito ahí con Pedro Castillo, también publicadas en el diario Perú 21. Es decir, el ministro llega a un cargo que por supuesto es de alto escrutinio. La ciudadanía quiere que sus funcionarios sean funcionarios probos y honestos. Pero en esta situación de honestidad, otra denuncia, Lore, del Colegio Médico. El decano nacional del Colegio Médico recuerda que el actual ministro de Salud acumula una deuda de más de 2.000 soles por no haber pagado durante 7 años, desde el 2016 hasta la actualidad, la cuota mensual de 25 soles que tienen que pagar todos los médicos que quieren ser adscritos o que son parte de esa orden académica, el Colegio Médico. Entonces, estamos descubriendo un poco el pasado, el perfil y el presente también del nuevo ministro, que concretamente debe, y te tengo el monto, porque estamos hablando de 2.265 soles que debe. Ahora con su sueldo de ministro, yo creo que le va a alcanzar. Es un sencillito del sueldo de ministro para ponerse al día en la cuota. Porque para ser médico en el Perú, tú tienes que ser parte del Colegio Médico, tú tienes que ser parte de la institución. Además, entiendo que ser parte del Colegio Médico te asiste a algunos beneficios cuando mueres, cuando tienes algún problema. Y cómo entender que el titular de la cartera, uno empieza por el ejemplo, ¿no? El ejemplo empieza por casa, no esté al día en el Colegio Médico. Bueno, el decano nacional, el doctor Raúl Urquizo, ¿qué pasó? Atendió a Latina, dio declaraciones para Latina y explicó que esto tiene que ver con honestidad, dijo él, ¿no? Con la idea de que un médico colegiado debería cumplir con sus obligaciones a su gremio médico. Por supuesto. Y te digo, todos los médicos en el país que están adscritos a ese colegio, por supuesto tienes que estarlo para poder ejercer la profesión, claro, pero no puedes. Tienen que pagar 25 soles al mes y el actual ministro registra una deuda confirmada por el Colegio Médico de 2.265 soles. Desde el 2016 no paga esa mensualidad, así que le recomendaron allí al nuevo ministro ponerse al día con la cuota del Colegio Médico porque aparece como inhábil, ¿no? O sea que... Y 2016 es cuando comenzó a ser congresista de la República, ¿no es cierto? O sea, cuando fue congresista dijo ya, chao medicina, para atrás. También el sueldo de congresista alcanzaba para pagar los 25 soles al mes, para ser, como dicen, probo, porque uno asume ese compromiso de ser parte del Colegio Médico cuando uno se gradúa, se titula como médico.
¿Por qué no cumplir con esa obligación? Porque me dediqué a la política, entonces ya no participo, ya no soy parte de mi gremio. Hoy, supuestamente, al ser titular de la cartera de salud, es el representante político de la gestión, de la medicina. ¿Cómo no va a estar al día en el colegio médico? Es correcto. Esto, si quieres, no pasa por algo delictivo, no pasa por algo legal, pero sí pasa por lo que podría ser un dilema ético de no cumplir con tu orden académica. Como si el ministro de, no sé, pues como si el ministro de Transportes, pues, debiera un montón de multas de tránsito, ¿no? Sí, o sea, me parecería así como que medio raro. Comparable. Pero en todo caso, ahí quedó la recomendación del Colegio Médico de que se ponga al día el ministro con sus pagos, con sus mensualidades a la orden académica de los médicos.